Están aquí. Bien, quiero dar bienvenida a los que nos visitan por primera vez. ¿Quién está por primera vez? Veo aquí algunos rostritos nuevos. Mauricio, que Dios le bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Bienvenido a la casa del Señor. Bienvenido. Le damos un aplauso de bienvenida. Nosotros nos reunimos cada domingo en este lugar a las 11 de la mañana para adorar al Señor. Nuestro Dios no es un Dios hecho de madera o una estatua, o no es la imagen de Jesucristo en el pesebre de un niño, ni tampoco del Jesucristo que está crucificado. La Biblia dice que Jesucristo murió, pero resucitó y está con nosotros. ¿Sí? Y el Señor hace una promesa y dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces nuestra confianza es que Dios está en medio nuestro. ¿Cuántos saben que Dios está contigo? ¿Cuántos creen que Dios está contigo? Porque una cosa es saber, creer, y lo otro es vivir a Dios en tu vida cada día, todos los días, ¿sí? Bien, estamos hablando... Yo estaba revisando mis apuntes desde cuando empezamos con esta serie y empezamos a hablar acerca de Gedeón. Permiso, me voy a sacar esto que me dio calor. Está calentito aquí, ¿cierto? Sí, está grata la temperatura. Afuera hace frío. Bien, entonces estaba revisando mis apuntes y me recuerdo que ya, yo creo que 1 mes y medio que llevamos hablando acerca de Gedeón. Yo tuve una oración y mi oración era: Señor, no queremos ser una iglesia ordinaria, ¿cierto? Y al inicio de esta serie hicimos la diferencia entre ordinario, algo común, sino que queremos ser la iglesia y queremos vivir la vida que dice la palabra de Dios que nosotros debiéramos vivir en la posición que Dios nos coloca. Entonces es extraordinario. Y le pusimos a esta serie que hemos venido compartiendo todo este tiempo: de ordinario a extraordinario. Quiere decir que de la situación común que nosotros vivimos en Dios podemos ser tomados de ahí, ser transformados y llevar y vivir una vida extraordinaria, plena, como dice también el Señor ahí en Juan 10:10, que Él nos quiere dar una vida en abundancia. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, mi oración y la intención, yo creo, de que Dios nos ha dado todo este tiempo de hablar de esto de ordinario a extraordinario, tiene que ver con esto, tiene que ver con que cuando Dios llega a tu vida, no llega a tu vida para que nosotros sigamos siendo las mismas personas, sino que cuando la intervención de Dios alcanza tu vida, todas las cosas son transformadas. Todas las cosas son transformadas. Tu propia vida, tu esencia, tu imagen de ti mismo, tu autoestima, la relación con tu familia, todas las cosas tienen que ser afectadas o debieran ser afectadas cuando nosotros nos acercamos al Señor. Entonces fuimos viendo cómo Gedeón, cuando se encontró con Dios, de entrada Dios le cambia la percepción que él tenía de sí mismo. La percepción que él tenía de sí mismo era un tipo escondido, derrotado, insignificante, sin valentía, cobarde. Y lo primero que hace Dios, hemos visto en esta serie que Dios comienza a transformar su identidad y a cambiar la manera en cómo Él se ve a sí mismo. Entonces tuvimos un tiempo de ver y decir: ¿cuántos de nosotros de repente nos vemos a nosotros mismos como personas que no somos capaces, que no tenemos la fuerza, que no podemos cambiar y estamos atrapados en esa situación? Pero cuando viene Dios y empieza a afectar tu vida, Él comienza a transformar todo. Vimos cómo Gedeón tuvo este encuentro con Dios y Él lo fue mudando, y entendimos que cada vez que Dios alcanza a alguien o llega al Señor, Dios nos hace vivir un proceso. ¿Cuántos conocen esta palabra? Proceso. ¿Sí? Proceso. Y entendemos que no es algo que tú llegaste a Dios hoy día, fui a la iglesia y mañana todo fue transformado. Vemos a través de la vida de Gedeón y en la palabra, en todos los hombres de Dios que aparecen en la palabra, que Dios, cuando alguien se acerca a Dios,
Dios comienza un proceso de cambio, un proceso de transformación, un proceso donde Dios te cambia desde adentro hacia afuera. Recuerdo esa frase que yo les decía, Dios no es que tú vienes al Señor y dices, Señor, quiero que hagas una persona nueva de mí. Y Dios viene y toma un labial, te dibuja una sonrisa, te una peineta, te peina un poco y te maquilla. Dios no es un Dios que cuando tú le pides ayuda, Él viene y hace un maquillaje de tu vida, algo superficial. Lo que hace Dios en nuestra vida es tomarnos, entrar en nosotros y empezar a trabajar desde adentro y transformarnos en personas nuevas. Cada persona que se acerca a Dios, y lo veíamos a través de Gedeón, que viene al Señor, el Señor empieza este proceso a trabajar. A ver, el proceso no es de un día para otro. Pasan días, pasan meses, pasan años. En realidad, siempre Dios está trabajando en nuestra vida y cambiándonos. Yo conocí al Señor a los 16 años. Hoy día tengo 40. Y cada día veo cómo Dios sigue trabajando en mi vida. Perdón que me trapiqué. No es que no quería. Voy a cumplir 44. Entonces, el Señor trabaja. Es un proceso. Dios en medio de, hablamos de esto, en medio de las dificultades, de las pruebas, Dios pone a prueba tu fe. A veces Dios permite, o nosotros arrastramos consecuencias de nuestras propias decisiones. A veces enfermedades, a veces problemas, a veces ruina, a veces escasez. Y venimos arrastrando estas cosas en nuestra vida por nuestras propias decisiones. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Señor? No maquillarte, no decirte, toma, ahí tenías una bendición, sino que venir, entrar en tu vida y empezar a trabajar, cambiar tu manera de pensar, cambiar tu manera de vivir, cambiar tu manera cómo te relacionas con los demás, cómo haces familia, cómo trabajas, etcétera, etcétera. Dice la Biblia, y es una promesa de Jesús, Juan 10:10, yo vine para darles vida y vida en abundancia. ¿Cuántos quieren vida abundante de Dios? Yo la quiero y en parte la vivo. Pero ha sido un proceso de cambio y de transformación de Dios. ¿Dice amén? ¿Cuántos dicen, Señor, procésame? Decíamos que a varios no nos gusta que Dios nos procese. Porque ¿sabe lo que significa que Dios te procese? Es que Dios te haga morir a ti mismo. Entonces de repente uno dice, no, esto yo no lo transo. Esto no lo transo, esto es... Y el Señor dice, bueno, si quieres cambio, si quieres transformación, si quieres la vida abundante, justamente eso que está en ti es lo que entorpece que yo te la pueda entregar. Entonces, no, Señor, si yo soy así, y Dios te dice, bueno, ese que eres así es justamente lo que está provocando la vida que tú no quieres tener. Entonces te ves confrontado con el Señor. Y ahí todo cristiano, toda persona tiene la opción de decidir. Decir, Señor, sí, yo soy así, pero yo estoy dispuesto a poner esto en tus manos para que tú lo transformes y me lleves a la vida que tú prometiste para mí. Dios es bueno. Dios es un buen Padre. Y es un buen Padre que no quiere lo malo para tu vida. Es un buen Padre que no quiere hacerte daño. ¿Saben? Nosotros no entendemos y de repente vemos las cosas que nos suceden y hay gente que lo primero que hace es, no, si Dios... Y generalmente somos nosotros que hemos provocado esas consecuencias en nuestra vida. A toda persona le conviene venir delante del Señor y rendirse. Rendirse. Señor, me rindo. Aquí estoy, rendido. Haz en mí lo que tengas que hacer. Y cuando Dios se mete en tu vida, a trabajar en tu vida, es cuando vienen las transformaciones, cuando empiezas a alcanzar las promesas y de repente empiezas a vivir la verdad de Dios. Lo que la Biblia dice de ti, lo empiezas a vivir y se empieza a manifestar. Y de repente la bendición comienza a ser permanente. Y de repente empezó a haber paz en tu familia. Empezó a haber orden en tu casa. Los hijos comenzaron a ordenarse. Pero porque te dejaste procesar, transformar, cambiar, y la vida abundante de Dios comienza a venir sobre tu vida. Entonces hemos aprendido con Gedeón esto. Necesitamos ser procesados. Necesitamos ser procesados. Pero hoy día yo quiero hablarte de algo, ¿cómo decirlo? De algo potente, que tiene que ver
con una frase que terminamos la semana pasada. La unción de Dios hace la diferencia. Si quiere ponerle un título a la prédica y toma nota, la unción es la que hace toda la diferencia. La unción es la que hace toda la diferencia. Volvamos a Gedeón. Él estaba siendo oprimido por los madianitas, le robaban durante 7 años todas las cosechas, les llevaban los animales, ellos eran dueños de la tierra, pero cada vez que venía la primavera y el tiempo de la cosecha, ellos tenían que ir y esconderse, porque el pueblo enemigo le robaba todas sus cosas. Ellos eran dueños de todo, pero cada vez que, como que, ¿viste cuando uno trabaja y se esfuerza por algo y lo vas a tomar y de repente se te va? Bueno, ellos estaban así. Cada año, cada primavera iban a tener posesión de su siembra, de la cosecha, de lo que ellos habían sembrado, del fruto de sus animales, de las crías de sus animales, y venían los madianitas y se llevaban todo. Durante estos 7 años ellos estaban ahí. Gedeón era un tipo normal, como tú y como yo. Es más, Gedeón a lo mejor era más cobarde que algunos de ustedes. Porque dice la Biblia que él estaba escondido, trabajando frente a la situación. No era que Gedeón era un tipo valiente, no era que él era un tipo, la percepción que tiene de sí mismo tiene correlación con su realidad. Él no era un tipo de convocar gente, no era un líder. Él cuando habla de sí mismo dice, yo soy el menor de la familia. ¿Quién soy yo cuando el Señor lo quiere enviar? Entonces, Gedeón es un tipo normal, humano como cualquiera de nosotros, pero hay algo que hizo la diferencia. Después del proceso, él fue investido por el Espíritu Santo y la unción de Dios reposó en él, y lo que provocó resultados sobrenaturales fue la unción de Dios en su vida. Voy a volver a decirte, la unción de Dios en la vida de Gedeón fue lo que provocó este cambio sustancial en su realidad. Jueces 6, 34, 35 para repasar ahí este texto. Dice, entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. ¿De qué lo vistió? Veíamos la semana pasada que el original de esta palabra es investir. ¿Qué es lo que dice? No es que él le puso una ropa, una capa así, Gedeón, una capa de poder, sino que el Espíritu Santo vino, entró en él, y es como que él hubiese sido la capa y se puso a Gedeón. Es como que hay otra versión que dice lo poseyó. El Espíritu de Dios lo poseyó, y dice que el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Gedeón tocó el cuerno de carnero, que era el shofar, era un cuerno de carnero que servía para proclamar cuando estaba en la presencia de Dios, y también se usaba para convocar a la gente para ir a la guerra. Ellos estaban 7 años escondidos, pero en esta oportunidad vino el Espíritu del Señor, invistió a Gedeón, y dice que él tocó el cuerno del carnero como un llamado para tomar las armas. Los hombres del clan de Abiaser, que eran su familia, se le unieron, pero también él envió mensajeros por todo Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí, que eran las tribus. Ellos eran toda una familia gigante, pero eran miles de personas. No era una familia como nuestra familia hoy día, de 2 o 3, o de 2 y un perrito. No, eran familia de varios hijos, ya de generaciones. Entonces dice que él envió también mensajeros por todo Manasés, Aser, Zabulón, Neftalí, para convocar a sus guerreros. La geografía del lugar era que estaba el río, los amalecitas estaban del otro lado, habían cruzado y estaban listos para robarle todas las cosas. En ese es cuando viene el Espíritu del Señor, inviste a Gedeón, él toca el shofar, su propio pueblo accedió a la convocatoria, y además de eso él envió mensajeros. Los mensajeros que se enviaban eran tipos atléticamente superdotados, que eran capaces de correr durante días y noches. O sea, él podía correr 24 horas un mensajero, sin parar. Tomaba un poco de agua y seguía corriendo.
Porque las distancias no eran cortas, no es que había micro, no es que usted, un WhatsApp, muchachos, vamos a la batalla. Él tenía que salir y recorrer, ¿ya? Entonces, no fue hasta que la unción de Dios vino después del proceso, no fue hasta que la unción de Dios vino sobre Gedeón cuando ellos recién comenzaron a defenderse y cuando Dios intervino. Pregúnteme, ¿qué es la unción? Pregúntele a su vecino, a lo mejor sabe. ¿Qué es la unción? Atento aquí. La unción es la presencia de Dios. La unción es la presencia presente de Dios. No es que Dios dice que toda la tierra está llena de su gloria y Él cubre toda la tierra, sino que es la presencia presente. Él está presente. Dice que es la presencia y la capacitación sobrenatural del Espíritu Santo en una persona para hacer determinadas tareas. ¿Qué es lo que es la unción? La unción es cuando Dios viene sobre tu vida para hacer una determinada tarea. Entonces Él viene sobre ti no para hacer una tarea de manera natural, sino de una manera sobrenatural. La unción es el poder exponencial que opera en la vida de los cristianos para poder hacer cosas extraordinarias. Por eso hasta el momento Gedeón tenía trato, tenía formación, pero no tenía unción. Él no podía hacer cosas extraordinarias. Le faltaba algo, el poder de Dios operando en su vida. Vuelvo a decir, el poder de Dios operando en su vida. ¿Cuál es la fuente de la unción? Como dijimos recién, es exclusivamente del Espíritu Santo. La unción es exclusivamente del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento se usa la imagen del aceite. El aceite en sí mismo era una señal para marcar a alguien, pero lo que provoca lo sobrenatural es el Espíritu Santo dentro de alguien. ¿Está aquí, cierto? Bien. ¿Cuál es el propósito de la unción? Es capacitar y dotar sobrenaturalmente al ser humano para cumplir, o al individuo, para cumplir la voluntad de Dios. ¿Sabe? Los músicos necesitan una unción. Esa unción es la que Dios les da, es la capacidad de Dios para que ellos cuando se paren aquí puedan ministrar la presencia de Dios. Yo necesito una unción para poder pararme aquí y hablarte de parte de Dios, tomar la palabra y poder exponértela. Pero tú también necesitas ser ungido. Tú necesitas una unción para cambiar el destino de tu familia. Tú necesitas una capacitación y un toque de Dios especial, poderoso, para transformar todo aquello que no se ha podido en años y se transforme en algo posible. ¿Está aquí o no? Tú necesitas una unción de Dios para emprender algo, para tomar la promesa del Señor de abundancia sobre tu vida y emprender un negocio, hacer un emprendimiento y hacer lo que el Señor te llamó a hacer. ¿Se entiende, no? Naturalmente tú puedes pelear, vas a esforzarte, puedes tener estrategia, puedes tener estudios, pero hay una unción de Dios que es la capacidad sobrenatural de Dios sobre tu vida y eso hace la diferencia y la hace de manera exponencial. ¿Cuáles son los resultados de la unción? Tiene un efecto multiplicador en el resultado de la tarea para la cual fue dada. Por ejemplo, Gedeón él mismo dice, era el más insignificante, pero cuando vino el Señor, él llegó y tocó el shofar, no sé cómo es el sonido, pero imagínense una trompeta fuerte, no sé, algo así. Salía más para abajo que para arriba. Lo que nadie había hecho durante 7 años, el sonido y la unción de Dios, en cuestión de un día o 2 días, convocó a 32,000 soldados. Toda la gente estaba escondida. Toda la gente estaba esperando que ese año le robaran todas las cosas de nuevo. Se llevaran sus familias, sus hijos, se llevaran sus bienes, sus animales. Ya era el 7º año de lo mismo. Pero la unción de Dios en Gedeón provocó un cambio.
Él tocó el shofar y 32.000 hombres que seguramente estaban escondidos en sus campos, en sus casas, tomaron las armas porque entendieron que Dios lo estaba llamando. Marcó la diferencia. ¿Qué es lo que hizo la diferencia? La unción de Dios. Bien ahí. Entonces la unción es la intervención divina. Diga conmigo, la unción es la intervención divina. Es Dios haciéndose presente con su poder. La unción es la manifestación del cielo en la tierra. ¿Sabes qué? La Biblia dice que todo lo que uno ve fue hecho por lo que no se ve. Lo único en lo cual Dios intervino fue en hacer al ser humano. Todas las demás cosas fueron hechas por su palabra. Él llegó y dijo, sea la luz, y fue la luz. Que crezca vegetación de la tierra, y creció vegetación. El único que Dios intervino, dice que Él tomó barro y creó al ser humano. Todo lo que existe se sustenta en lo que Dios dice. ¿Saben quién gobierna todo? Dios. Lo que Dios determina es lo que sucede. ¿Sabe? Basta que Dios te diga, eres bendito, y eres bendito. Y nadie puede maldecirte. Dice la palabra que nadie puede venir en contra de lo que Él dice. Dice que si Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y si Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. La autoridad absoluta del cielo, cuando hablo del cielo, de todo el mundo espiritual, la tiene Dios. Ni el diablo, ni sus demonios, ni nadie puede venir en contra de un decreto de Dios. ¿Está aquí? Entonces, es Dios haciendo presente su poder. Es la manifestación del cielo en la tierra. Es la manifestación de lo sobrenatural irrumpiendo lo natural. Te hago una pregunta. ¿Tú necesitas que el cielo irrumpa en tu vida o no? Tú identificas cosas que tú dices, yo lo he intentado, me he esforzado, pero hasta aquí no he podido. Y tú dices, aquí si no interviene Dios, yo no sé qué va a suceder. ¿Sabes? La unción es esa intervención del cielo en la tierra que cambia las cosas. Tengo algunos datos de la misma historia. En Jueces 7, del 1 al 8, Gedeón convocó y llegaron 32.000 personas. Él envió un mensaje, como te decía yo recién, con estos atletas que eran capísimos en correr por días para llevar un mensaje. Cuando llegan estos 32.000 soldados, imagínate, 32.000 soldados, el ejército contrario eran 135.000, guarda el número. ¿Cuántos eran? 135.000. ¿Y cuántos convocó Gedeón? 32.000. O sea, una relación de entre 4 a 5 a 1. ¿Es posible ganar una batalla 4-5 a 1? Si son muy buenos para pelear, con buena espada, ¿usted puede vencer a 5? Oiga, yo vi una estadística por ahí que decía que un gran porcentaje de los hombres piensan que si enfrentaran a un león mano a mano, lo podrían vencer. Yo no sé si es una sobrevaloración de nosotros los hombres, pero cuando dije, ¿usted podría enfrentar a 5? Cristian dijo, de más. Bueno, hasta ahí el número está bien. Eran 135.000 enemigos y Gedeón convocó a 32.000. ¿Sabe lo loco de esto? Que el Señor le dijo, son muchos para vencer. Entonces llegó y le dijo, a Gedeón le dio una instrucción, le dijo, dile a la gente que tenga miedo que se vaya. Llegaron 32.000 y Gedeón se para delante de los 32.000 y dijo, ¿saben? Vamos a ir a la batalla. Amén. Pero el que tenga miedo, que se vaya para su casa. 20.000 abandonaron. Ya no era una relación 1 a 5. Estaba difícil. Y se fueron. Si usted lee el relato, ¿sabe lo que dice de nuevo? El Señor llega y les dice, son muchos. Hace algo. Toma a toda la gente y llévalo al río. Y ahí yo te voy a decir con quiénes vas a ir a pelear.
Entonces Gedeón va y lo lleva al río y le dice, dile que tomen agua. Y le dice, el que se agache así a tomar agua de rodillas, ese también que se vaya para su casa. Pero el que se hinque y tome agua así, con esos quédate. Gedeón ya estaba entrenado en fe, yo creo, ¿cierto? Porque cuando va al río y mira todos los hombres tirados de rodillas, lamiendo el agua como los perritos. Y cuando los seleccionó, le quedaron 300. ¿Sabe que la relación de 300 a 135.000 son 450 hombres por uno? Los que dijeron que podían vencer a 5, ¿pueden vencer a 450? Aumentó la relación, 451. Cuando Dios interviene, lo imposible se hace posible. Cuando Dios está en el asunto, no tiene que ver con números naturales, no tiene que ver con cuestiones, con limitaciones humanas nuestras. Cuando la unción de Dios interviene, no tiene nada que ver lo que tú ves con tus ojos. Lo que vale es lo que Dios dice. Es Dios actuando en favor tuyo. Voy a leer Jueces 7 del 19 al 22 para ir avanzando. Si me ayuda, por favor, Ángel. ¿Sabe lo que pasó estos 22.000? Ya después, ¿cuántos dije que eran? 32.000, quedaron 31.700. 31.700 se fueron, ¿cierto? Y quedaron 300. Cuando se fueron estos 31.700, arrancaron. ¿Y sabe lo único que andaban trayendo? Eran otros chofar, otras trompetas. Entonces dice que ellos dejaron las trompetas botadas y se fueron. Y el Señor le dijo, ahora voy a actuar yo. Agarró los 300, le dijo un chofar para cada uno y una vasija. Y tenían que poner una antorcha y tapar la antorcha para que no se viera la luz. Voy a leer el relato. Fue apenas pasada la medianoche de ese mismo día que llegaron todos y que Él los seleccionó. Fue apenas pasada la medianoche después del cambio de guardia, cuando Gedeón, él ya se había repartido en 3 grupos de 100. Cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita. Entonces, de un momento al otro, era así. Imagínate 135.000. Gigante. Y él llegó y los dividió en 3 grupos de 100. Y ellos iban con un cántaro, tapaba una antorcha, y en la otra mano el chofar o la trompeta. Y ellos se acercaron sigilosamente y empezaron a rodear todo el campamento de los madianitas. Llegaron al límite del campamento madianita. Entonces, de un momento al otro, tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro. Enseguida los 3 grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y en la mano derecha llevaban el cuerno. Y todos gritaron, una espada por el Señor y también por Gedeón. Cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaban cómo de los madianitas corrían de un lado para otro, llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga. Cuando los 300 israelitas tocaron el cuerno de carnero, el Señor, ¿quién? Hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus propias espadas. Y los que quedaron con vida huyeron a un lugar tan lejano como Bet-Sita, cerca de Serera, y hasta la frontera de Abel, Majola, cerca de Tabat. Cuando hay una intervención divina,
Tú sigues la instrucción de Dios y Dios hace lo demás. Ninguno de ellos tuvo que enfrentar a 450 hombres. Solamente siguieron al pie de la letra la instrucción de Dios. ¿Cuál era la instrucción de Dios? Se van a acercar, van a llevar una antorcha, van a llevar un cuerno de carnero. Cuando Gedeón dé la señal, van a abrir la antorcha, todos se volvieron locos, empezaron a correr de un lado para otro, después tocaron el chofar, sonido de guerra, y los rivales terminaron matándose ellos mismos solos. Cuando Dios interviene en tu vida, cuando tú estás, tengo que enfrentar esto, ¿cómo lo voy a resolver estratégicamente? Me pasó la semana pasada que tenía que resolver una situación económica de mi trabajo. Y los que me debían no me querían pagar. Pero a mí me tocaba pagar sueldos. Entonces yo dije, mi victoria no está en los recursos. Mi victoria está en el Dios que me sustenta. Se lo comenté a mi esposa y tuve una oración. Le dije, Señor, no es la primera vez que tú me ayudas de manera sobrenatural. Entonces le dije, Señor, yo necesito pagar los sueldos de los trabajadores. Necesito que me proveas. Y descansé en el Señor. Y el último día me llama un cliente y me dice, ¿me puedes cotizar esto? Sí. Ya me dijo, te transfiero la plata. No lo veía hace tiempo. Dios no necesita de tu lógica para salvarte. Dios no necesita de las estrategias que has venido haciendo por tiempo para sacarte del lugar, del oprobio, del pozo, de donde estás hundido. Basta que obedezcas al Señor y Él hace una extraña obra de una manera sobrenatural en favor de tu vida. En ese momento ningún hombre tuvo que ir y pelear contra un madianita. Se mataron solos entre ellos. Cuando tú confías en el Señor, cuando obedeces al Señor y cuando la unción de Dios está sobre ti, tus enemigos se vencen a sí mismos. Tú escuchas el ruido nomás, pero Dios te saca en victoria. Dios te saca en victoria. Dios te saca en victoria. Dios te va a dar la victoria. La batalla es del Señor. La Biblia dice, la batalla es del Señor. Mía es la venganza, dice el Señor. Mía es la batalla. ¿Dice amén o no? Amén. Yo le hubiese dado un aplauso al Señor así. Hay peleas que solo debes obedecer. Dios hace que tus enemigos se maten entre ellos. Ellos solo sostuvieron la antorcha y tocaron el chofar. Dios hizo todo lo demás. ¿Sabe por qué? Porque Dios interviene en lo natural. Dios interviene en lo natural. Te tengo una buena noticia. A lo mejor tú dices, pastor, necesito esa unción. ¿Cuántos necesitan la unción de Dios? Yo necesito la unción de Dios para hacer las tareas que el Señor nos envía a hacer. Te tengo una buena noticia. Jesús es el ungido de Dios y Él está con nosotros. Dice Lucas 4, 18 y 19. Esta es una proclamación de Jesús. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Jesús está diciendo, me ha enviado, con esta unción me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán y que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Jesús o Cristo significa el ungido. Cuando tú vienes al Señor, cuando tú te vuelves a Cristo, tú alcanzas esta unción que está sobre Él. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, para darte libertad, para darte vista, para sacarte de la opresión, para anunciarte una buena noticia. Y esta es la unción que está sobre la iglesia. La iglesia tiene por autoridad delegada la unción de Cristo.
para sanar, para liberar, para dar luz, para sacar de las tinieblas, para anunciar la buena noticia. La iglesia tiene que ser una iglesia ungida. ¿Quién es iglesia? Diga yo. La iglesia no es este recinto, ni el nombre que tenemos, ni la inscripción que tenemos ante el Estado. La iglesia son las personas que entregaron su vida al Señor, que fueron lavados y limpiados por la sangre de Cristo. Y la iglesia tiene que vivir en la unción del Señor. Tú tienes que vivir, o sea, tú tienes el derecho, tú tienes la autoridad delegada para poder moverte en la unción. La iglesia tiene que ser una iglesia ungida de poder. El ungido es Cristo, Él está en la iglesia y Él delegó esta autoridad, esta unción sobre nosotros. La naturaleza de la iglesia es ser ungida. No sé si me está entendiendo. Esa unción que obró en Gedeón es la unción que opera en nosotros. Por eso tú tienes, y a lo mejor no lo sabía o estaba dudando. Lo hablábamos el otro día en una clase de discipulado. El Señor dijo: todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Por la unción delegada que Dios le dejó a la iglesia, tú tienes autoridad para decir: Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo mi familia. Señor, en el nombre de Jesús, yo ato todo espíritu contrario que quiera obrar en mi casa. Por el Espíritu del Señor tú puedes decir: Señor, tu palabra dice que yo soy bendito. Entonces yo declaro que la bendición está sobre mí. Ya no estás en maldición. ¿Aló? Ya no estás en maldición. Ya no te corresponde la ruina. Ya no te corresponde lo malo. Dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo, el mismo que ungió a Gedeón, está sobre tu vida y sobre mi vida. Voy a leer algunos versículos. Hechos 1:8 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán y serán mis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Esta palabra poder en el original es dinamita. No es cualquier poder, es un poder explosivo. Dice: cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. Romanos 8:15 dice: y ustedes, ¿quiénes? Nosotros. Diga yo. Y ustedes no han recibido un espíritu para que los esclavice. ¿A qué cosa? En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Y ahora le llamamos Abba Padre, que es papito lindo. Pero no recibimos un espíritu de temor. El Espíritu de Dios que está en ti no es un espíritu de temor. Es el mismo espíritu que se movía sobre la faz de las aguas cuando el Señor dijo: sea la luz. Y fue la luz. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de... ¿Qué pasó? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio. ¿Sabes? Tú no necesitas otra cosa para que tu vida sea transformada y tengas resultados exponenciales. Todo aquello que no se ha podido resolver durante años, todo aquello que tú dices: pareciera que estoy maldito, me salen siempre las cosas mal. Pareciera que viene una tras otra. Pareciera que yo no estoy para que me vaya bien. Yo no estoy para que sea feliz. Parece que esas cosas no son para mí. ¿Sabes? Tú lo que necesitas es que la unción de Dios crezca en tu vida. Es para que la llenura de Dios esté sobre tu vida. Lo que tú necesitas es más de Dios y menos de las demás cosas.
más de Dios en tu vida. El Señor, entra como lo hiciste con Gedeón. Entra en mí. Lléname de ti. Quiero tener los resultados que dice el pastor que está hablando aquí en la palabra. Hay un versículo que es Isaías 10, 26, 27. Dice el Señor de los ejércitos celestiales. Esta es una profecía de Isaías y está hablando porque venían los asirios. La misma situación. Ellos se habían portado mal. Venían los asirios esta vez, iban a invadir Jerusalén. Iban a tomar Jerusalén. Y el general del ejército de Siria se jactaba y le decía al rey de Jerusalén, le decía, pero ¿para qué te resistes? Todas las naciones que nosotros conquistamos, sus reyes clamaban a sus dioses. Le decía, ¿qué va a ser la diferencia entre tu Dios y los demás dioses? Cuando usted ve el contexto, está en Segunda de Reyes. Y el rey se jacta y le dice, ¿para qué vas a orar? ¿Cómo me va a venir a decir? ¿No te das cuenta que nosotros, el ejército asirio, somos los más poderosos? ¿No te has dado cuenta que nosotros ya derribamos esta ciudad, esta ciudad, esta ciudad y todos los reyes se han rendido delante de nosotros? Y le manda este diálogo, este mensaje, el general del ejército asirio. Y el rey va y ora al Señor. Porque el rey sabía que el Dios que él tenía poder para liberarlo, aún del ejército más poderoso. Y él ora al Señor y el Señor le responde a través del profeta esto. El Señor de los ejércitos celestiales los azotará con su látigo. Él le responde al rey y le dice, viene el rey y dice, Señor, defiéndeme. Este tipo llegó y dijo que tú no valías nada, que él no iba a derrotar. Señor, defiéndenos porque no tenemos cómo defendernos. Y aparte el otro general dijo que tú no eres capaz de responder a nuestra oración. ¿Sabes? Es potente cuando ponen a prueba a Dios. Incluso Dios ni siquiera necesita que nosotros los defendamos. Y dice, el Señor de los ejércitos celestiales los azotará con su látigo. Le está hablando lo que iba a hacer con el ejército asirio. Como hizo cuando Gedeón venció ¿a quién? En la roca de Oreb. El profeta le recuerda y le dijo, de la misma manera, cuando Dios intervino con el ejército de los madianitas, de esa misma manera venceré. ¿Cómo lo hizo? Con una intervención divina. ¿Están ruidosos los niñitos? O cuando levantó la vara del Señor para ahogar al ejército egipcio del mar. O hace otra referencia. Cuando Moisés venía arrancando de los egipcios y se encuentran con el mar y le dice, Señor, ¿nos trajiste aquí para matarnos? Y el Señor le dice, toma tu vara, toca el agua. Y el mar se abrió y pasó Moisés. ¿Sabes? Dios tiene que traer recuerdos de repente a nosotros para decirte, de la misma manera como lo hice la otra vez, lo voy a hacer contigo. De la misma manera como la otra vez te llené de mi espíritu y saliste vencedor y venciste la depresión, venciste la ruina y saliste, de la misma manera yo puedo volver a hacerlo. Y le dice, cuando se levantó la vara del Señor para ahogar al ejército egipcio en el mar, acontecerá en aquel tiempo que tu carga o su carga será quitada de tu hombro y su yugo de cerviz y el yugo se pudrirá por causa de ¿qué cosa? De la misma manera como Dios ya lo había hecho en esta oportunidad. Dijo, ese yugo de esclavitud, esa opresión que estás sintiendo, ese ejército que te grita delante de ti, te voy a vencer, te voy a quitar todo, vas a perder, se acabó. De la misma manera el Señor va a salir a defenderte. Si tú lees la historia de este episodio particular, dice que el ejército asirio venía en contra de Jerusalén y el Señor envió el ángel del Señor y en una noche mató a 185,000 asirios sin Jerusalén levantar un solo dedo, sin Jerusalén levantar una sola espada. De la misma manera como el Señor venció a los madianitas,
De la misma manera como el Señor abrió el mar rojo, de la misma manera en esta palabra, Dios está diciendo, yo puedo enviar mi ángel a defenderte. Yo puedo enviar mi palabra a defenderte. Sabes, tú no necesitas ir a golpear muchas puertas. Tú solo necesitas aprender a golpear la puerta correcta. ¿Sabes cuál es la puerta correcta? Se llama Jesús de Nazaret. Se llama Jesús el Cristo. Se llama el Señor de señores, el Rey de reyes, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que fue, el que es y el que será, el que no tiene fin. No necesitas ir a golpear puertas humanas. Necesitas aprender a orar al Dios correcto, al que tiene poder para salvarte de la situación en la que estás. Yo le pido al Espíritu Santo que se te revele esta palabra. Porque en cuántos lados nosotros vamos a pedir ayuda y a golpear puertas, cuando Dios está ahí diciéndote, yo soy el Dios que te puede liberar. Yo soy el que con mi palabra hace retroceder a tus enemigos. ¿Está aquí? Necesitamos, y aquí dice algo, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Hace referencia a los toros y el yugo que los tiene amarrados, ¿cierto? Y dice, y la unción pudrirá el yugo. Cuando en el original de esta palabra, cuando hable de la unción, esa palabra unción, había anotado la traducción aquí. En el texto original hebreo, Isaías 10:27, la palabra que se traduce tradicionalmente como unción es chemán. Su significado literal es aceite o gordura o grosura o abundancia. Y hace referencia al toro que se engruesa, que crece por la llenura, y que rompe el yugo. Esta palabra está haciendo referencia a que la unción, la gordura, eso es lo que está diciendo, la gordura, la fuerza del toro iba a crecer tanto, su cuello se iba a anchar tanto, las cuerdas que amarraban el yugo iba a expandirse tanto, su fuerza, que el yugo se iba a romper o se iba a pudrir o se iba a quebrar. ¿Sabe lo que está diciendo? Cuando tú te llenas del Señor, cuando tú te llenas del Espíritu Santo, cuando es como lo que sucedió con Gedeón, cuando el Espíritu viene a tu vida, cuando es como que el Espíritu del Señor te pone a ti como una ropa, te engruesas, el poder de Dios abunda en tu vida y es tan fuerte que toda opresión se pudre y se rompe. El yugo se romperá por causa de la unción. El yugo en tu vida, todo lo que tú dices, este es un yugo, esto me tiene aquí, no me deja moverme, me tiene atado, me tiene esclavizado. Necesitas llenarte del Espíritu Santo del Señor. La llenura, la plenitud, la gordura es el Espíritu Santo en tu vida. Y eso romperá todo yugo. ¿Sabe? Dios nos procesa, pero proceso sin unción, proceso sin el poder del Espíritu Santo, solo es capacidad que tú tienes de manera natural. Porque el proceso te cambia la mente, te cambia la forma de pensar, que es potente. Pero cuando viene la unción de Dios sobre tu vida, eso genera la transformación. Eso es el efecto multiplicador. Quiero decirte algo. El Espíritu Santo en tu vida, la unción de Dios, hace toda la diferencia. Por eso el Señor nos marcó 21 días nuevamente de oración. Y hemos estado recalcando esto. No es una oración de Señor, buenos días, bendice este día, bendice la iglesia. Es una oración de intimidad. Es esa oración donde tú vienes delante del Señor, te arrodillas y puedes pasar tiempo en su presencia. Y tú capaz que dices 2 o 3 palabras, pero te encontraste con Dios. Es diferente orar y pedir cosas, a humillarte delante de su presencia, doblarte, doblegarte, suplicar, decir Señor te necesito. ¿Sabes? Porque de la oración de intimidad que estamos hablando es cuando tú entras a ese cuarto secreto, cuando tú entras a ese lugar y estás con Dios.
y te encuentras con Dios. ¿Sabes lo que pasa cuando tú estás con Dios? El Señor comienza a llenar tu vida, a llenarte como un recipiente. No es una oración intelectual, no es una búsqueda de Dios de manera intelectual, es que tú estás en su presencia. Y cuando tú estás en su presencia, empieza a ver menos de ti. Porque cuando tú te enfrentas, te encuentras con Dios, tú no tienes argumentos. La luz de Dios, la luz del Señor te alumbra, tú empiezas a darte cuenta de tus defectos. Fui malo, me equivoqué, tomé malas decisiones. Esa intimidad con Dios es lo que provoca la transformación, es lo que empieza a llenarte de Dios. Por eso la iglesia es una iglesia de poder, pero es una iglesia de poder cuando está con el Señor, cuando tú estás con tu Dios. Dios no es, te dije delante, el que está crucificado, ni el niño. Esos fueron episodios de la vida de Cristo en la tierra. Dios es Dios. Dios es poderoso. Un solo ángel del Señor en favor tuyo puede destruir a 185,000 de tus enemigos. La unción va a pudrir el yugo. 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 La unción romperá el yugo de esclavitud. La unción romperá las maldiciones generacionales que capaz te vienen persiguiendo. La unción de Dios va a romper y va a cambiar tu historia. Es meterte con Dios, es entrar a su presencia, es engordar en su presencia. No físicamente, que sea menos de ti y más de Dios. Están aquí, ¿cierto? ¿Qué necesita? ¿Podemos adorar? Pastor viene a la iglesia. Bien, hermano, qué bueno que haya venido. Lo felicito. Pero no puedes irte de este lugar sin el Señor. ¿Sabes? Nosotros no venimos a perder el tiempo a la iglesia. Nosotros venimos a la iglesia para encontrarnos con Dios, para adorar, estar en su presencia, para llenarnos y para recibir la instrucción de Dios, para caminar todos los días. Te hago una pregunta. ¿Tú quieres a Dios en tu vida? Quiero invitarle a todos que se pongan de pie, por favor. Vamos a hacer una oración. La vamos a hacer todos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y usted va a orar conmigo en voz alta y va a repetir lo que yo digo. ¿Sí? Y va a decir: Señor Jesús, yo te necesito. Te necesito en mi vida. Entiendo por tu palabra que tú haces toda la diferencia. No es con mis fuerzas, es con tu Santo Espíritu. No es con mis fuerzas, no es con ejércitos, no es con espada, no es con armas naturales, es con tu Santo Espíritu. Es con tu Santo Espíritu. Señor, necesito tu llenura. Señor, necesito tu abundancia en mí. Te pido perdón, Señor, por haber estado lejos de ti o haber vivido una religión. Hoy día, sinceramente, quiero acercarme a ti. Quiero acercarme a ti. Puede levantar una de sus manos y decirle: Señor, lléname. Tenga su oración ahí y ora al Señor y dígale: Señor, lléname de tu presencia. Señor, que todo lo malo que está en mí salga afuera.
Señor, lléname de ti, empieza a limpiarme por dentro.